pero no nos acordamos si en vehículos incluimos a las motos también. No, las motos no lo vamos a considerar, solo los vehículos normales, o sea, autos, camiones, eso Micro, sí, motos, los micros. toritos poco, micros también pueden considerar. Ah, ya, ya. Ok, lo vamos a descontar entonces. Gracias. Está bueno que dentro de su, y que lo identifiquen, ¿no? Cuando hagan la clasificación, que muestren el tipo de vehículo, ¿ya? Para poder identificar a qué velocidad van cada uno de ellos. Ya, son 44 participantes en la clase. Bueno, vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente. Ahorita les voy a compartir la pantalla. ¿La ven? Sí, Ya. ¿Se acuerdan que estábamos viendo sobre la velocidad de punto, ¿no? Y precisamente uno de sus trabajos, el trabajo práctico 2 es sobre la velocidad de punto y van a sacar la velocidad media temporal y la velocidad media espacial en cuanto a las mediciones que van a realizar ya en este caso en situ, ¿no? Continuando con el tema, ahora vamos a ver presentación y análisis de los datos de velocidad de punto. En este caso, ¿se acuerdan que ya también les había mencionado sobre la importancia? ¿Están viendo? ¿O se cortó? Se escucha, ingeniero, se escucha, se ve igual. Ah, ya, ok, es que se me movió la pantalla. Ya, estábamos viendo sobre la importancia de la estadística y precisamente es mediante los métodos estadísticos donde vamos a hacer esas presentaciones y análisis de la velocidad de punto, porque esto nos permite identificar características de población a partir de variables basadas en una muestra. Y debido a que no todos los vehículos en las corrientes de tránsito viajan a la misma velocidad. Pero en sí, ¿qué se entiende por estadística? Es una ciencia que se ocupa de obtener. ¿Qué vamos a obtener? Datos. Vamos a ordenar esos datos y vamos a analizar esos datos. ¿Para qué? Para poder explicarlos y predecir qué fenómenos hemos observado. Esa es la función de la estadística. Pero existen dos tipos de estadística, una que es descriptiva y otra que es inferencial. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Acá tenemos un cuadro comparativo entre los dos tipos de estadística. Una de las primeras es el propósito. En el propósito podemos ver que la estadística descriptiva tiene como propósito resumir y describir datos. Al describir esos datos, hacemos uso de gráficos, representaciones gráficas, ¿no? Barras, todo eso, que nos permita interpretar con mayor facilidad los datos obtenidos o recopilados. En el caso de la estadística inferencial, el propósito es hacer inferencias, pero ¿qué entendemos por inferencias? O sea, vamos a sacar conclusiones sobre poblaciones a partir de muestras. Vamos a obtener una muestra representativa de la población, en este caso de las velocidades. Nosotros no vamos a medir cuando hacemos un levantamiento de velocidades, un levantamiento del número de vehículos, no medimos todos los vehículos, eso sería toda la población. Nosotros vamos a sacar una muestra representativa de esa población y esa muestra vamos a ver si está dentro de un margen de error para que verdaderamente sea representativa de la población. Entonces, esas son las principales características entre la estadística descriptiva y la inferencial. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Me escucha? Sí, se escucha, ingeniera. ¿Se No hay entiende? ninguna. Sí, se entiende, ingeniera. Ya, perfecto, gracias. Dentro de los resultados típicos que vamos a obtener de una u otro tipo de estadística,
En el caso de la descriptiva vamos a hacer medidas de tendencia central, dispersión y gráficos. Dentro de esas medidas de tendencia central tendremos la media, la mediana y la moda. Algo que les estuve recordando un poquito ya en la anterior clase, ¿no? En los términos de medidas de dispersión tenemos la varianza y la desviación interna. Como su nombre dice, ¿no? Dispersión. ¿Cuán dispersos están nuestros datos? Para eso nos va a servir la varianza y la desviación estándar. Ya dijimos que prácticamente la desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y los gráficos tendríamos los histogramas, diagramas de caja y bigote, entre otros. Ahí les presenté un gráfico de la campana de Gauss, donde se ve una simetría en los aspectos de la media, la mediana y la moda, donde los tres datos coinciden. En el caso de la estadística inferencial, los resultados típicos son estimaciones de parámetros, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Tendríamos que hacer un análisis de regresión para estimar la relación entre variables. Y las pruebas de hipótesis, entre los ejemplos de pruebas tenemos la prueba Z, que esta se utiliza cuando los datos tienen una distribución normal y el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, y donde la varianza poblacional ya es conocida. También tenemos otra prueba de hipótesis como la prueba T, cuando los datos tienen distribución T de student y el tamaño de la muestra es menor a 30. También está la prueba F, que compara las varianzas de dos muestras o poblaciones. Estas son algunas de las más conocidas. Entonces, haciendo uso de esta estadística descriptiva y de la estadística diferencial para poder presentar los datos de velocidad de punto y analizarlos, veremos primero las distribuciones de frecuencia. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Nos muestra en forma ordenada, o sea, en forma de tabla, un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos se le asigna una frecuencia. ¿Qué entendemos por frecuencia? Ya dijimos, ¿no? La otra clase, las veces en que se repite determinado dato. Por ejemplo, si tenemos 200 datos de velocidad de punto, como podemos ver aquí en el gráfico, acá tenemos 200 datos con una velocidad mínima de 35 kilómetros por hora y una máxima de 80 kilómetros por hora. Y en la segunda columna se indican los números de veces que se repite, es decir, su frecuencia para determinado número, para determinada velocidad. En el caso de 50 kilómetros por hora se repite 13 veces. O sea, 13 veces se han observado esa cantidad, esa velocidad. Primero, se debe agrupar los valores de magnitud similar en intervalos de clase. El número de intervalos de clase se toma entre 5 y 20, dependiendo de la cantidad de datos. Aquí tenemos una tabla donde nos va a indicar el número de intervalos de acuerdo al tamaño de la muestra. En la primera columna tenemos el tamaño de la muestra. Si es de 50 a 100 el tamaño de la muestra, nuestro intervalo de clase va a variar entre 7 y 8. Entre 100 y 1000, entre 10 a 11. Y si es mayor a 100.000, vamos a utilizar este término. 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. En nuestro caso, ¿cuál sería el que vamos a utilizar? Si tenemos 200 datos, ¿cuál sería de todos estos? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 10 a 11. Entre 100 a 1000, ¿no? El tamaño de la muestra, entonces nuestro intervalo de clase sería de 10 a 11. Perfecto. ¿Sí? ¿No hay duda en eso? Quiero que tomen atención para que después vamos a hacer un ejercicio en base a eso, ¿ya? Entonces, distribución de frecuencias. Para el ejemplo se tiene como tamaño de la muestra 200. Buscamos entonces en la tabla, como lo vimos hace rato, que es de 100 a 1000 y n entre 10 y 11, el intervalo de clase. Y hallamos el valor de n
igual a 10. Podemos tomar 10 o 11. En este caso tomamos 10, porque está más cercano al 100, ¿no? Si estuviera más cercano al 1000, utilizaremos un 11. Luego se determina el ancho del intervalo. ¿Cómo se lo calcula? Va a ser igual a la amplitud total dividido entre n. ¿Pero qué es la amplitud total? La amplitud total es la medición más grande menos la medición más pequeña, dividido entre n, que sería el intervalo de clase, que ya lo encontramos, que es 10. Entonces, ¿cuál sería la medición más grande de nuestros datos? Dijimos que era 80 kilómetros por hora, menos la de mi medición más pequeña, 35 kilómetros por hora. Dividido entre nuestro intervalo de clase, nos da 4.5 kilómetros por hora. Redondeando, tenemos 5 kilómetros por hora. Ahora vamos a llenar la siguiente tabla dentro de la distribución de frecuencia, o mejor dicho, la siguiente columna. La columna 1, intervalo de clase o grupos de velocidad. Con el ancho del intervalo de clase de 5 kilómetros por hora, se debe elaborar para cada uno de los grupos de velocidades de tal manera que el intervalo quede incluido el valor del medio. Por este ejemplo, 35 kilómetros cuadrados. Entonces, kilómetros por hora, perdón. Entonces, para el ejemplo tenemos 32.5, el rango, entre 37.49. En el medio debe estar nuestro valor menor, que sería 35 kilómetros por hora. Lo mismo pasaría con el mayor. Nuestro valor mayor es 80 kilómetros por hora. Entonces, si sabemos que nuestro intervalo de clase es 5, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente a este valor sumarle la mitad. La mitad de 5 sería 2.5, ¿no? Entonces, 80 más 2.5 nos daría 82. Bueno, acá está 49. Le voy a explicar por qué no consideramos 5. Porque en el anterior, en el que sigue, sí vamos a incluir el 5. No se puede repetir el término. Por eso le quitamos una décima. Y para el otro, entonces 80 menos 2.5 sería 77.5. De tal manera que este término extremos, tanto el menor como el máximo, están dentro de nuestro intervalo de clase. ¿Se entendió eso? ¿O hay alguna duda? Hola. ¿Será que puede volver a explicar, ingeniera, lo último? No la Ya. entendí muy bien, por favor. Ok. ¿Sabemos cuáles son nuestros valores extremos? ¿Sí? ¿De nuestros datos de velocidad? Sí, ¿no? Según el dato de la tabla, teníamos que el mínimo era 35 kilómetros por hora y el máximo era 80 kilómetros por hora. ¿Eso está bien? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O quieren ver la tabla de nuevo? A ver, Ya. Acá tenemos la tablita. En este dato, de 200 datos de velocidades, tenemos que la menor es 35 y el mayor es 80, ¿sí? sí, sí, Esto. Vamos creciendo hasta llegar a 80. La otra que está en blanca, la columnita, esas son las frecuencias de cada velocidad. Entonces, para encontrar, nosotros ya hemos determinado cuánto era el intervalo de clase, ¿no? De eso no hay duda, ¿no? Aquí hemos determinado 5 kilómetros por hora. Ahora, con ese intervalo de clase, vamos a ver el rango que va a tener nuestras velocidades, pero hay que tomar en cuenta que ese mínimo, ese valor mínimo de nuestra velocidad y ese valor máximo de dato de nuestra velocidad debe estar al medio de ese rango. Entonces, nosotros sabemos ese intervalo de clase, el ancho del intervalo de clase, que debe ser de 5 kilómetros por hora. Y sabemos que este valor, el mínimo, debe quedar al medio de este ancho de clase. Por lo tanto, para que quede al medio, este 5 lo dividimos entre 2 y le sumamos más 2.5 y le restamos menos 2.5. De tal manera que tenemos de esa manera el intervalo de cada clase, ¿sí? 35 menos 2.5 nos va a dar 32.5. Y 35 más 2.5 nos va a dar 37.49. En este caso debería ser 5, ¿no? Pero
como vamos a tener que hacer una secuencia de los intervalos, el siguiente que va debajo tiene que estar incluido en este, por eso le restamos una décima. Lo mismo hacemos con el 80. Tenemos 80 como valor máximo y tenemos que hacer nuestro rango de velocidades para eso. Tenemos el ancho de la clase, que ya es 5, lo dividimos entre 2, 2.5, y a ese 80 le sumamos más 2.5 y le restamos más 2.5 y obtenemos nuestro intervalo para ese rango de velocidad. Ahora sí, ¿mejor? Sí, ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias. Ya. Siguiente columna, punto medio o marca de clase. Esta es la velocidad media de cada grupo, que se obtiene sumando el límite inferior y superior de la clase y dividiendo entre 2, que prácticamente, ¿cuál sería? Sería este de aquí que hemos encontrado. Para el primer intervalo de cada clase se tendría. Mire, 32.5 más 37.49 dividido entre 2 nos va a dar 35, que es el primer intervalo que hemos llegado a este, ¿no? Nosotros lo hemos sacado en base a nuestro ancho. Solo que ahora va a haber una columna específica para ese valor promedio de cada intervalo de clase. Y lo vamos a registrar en la columna 2. Columna 3, ya empieza el término de frecuencia observada absoluta. Es el número de vehículos pertenecientes a cada grupo. Así, para el grupo del intervalo de 52.5 a 57.49, pertenecen las siguientes velocidades. Acá tenemos un rango. Dentro de ese intervalo de velocidades, tenemos registradas de 53 a 57. Están dentro de ese rango, ¿no? No salen, no tienen que salir del rango. 53 es mayor que 52, está bien. Y 57 es menor a 57.49. Estamos dentro de ese rango. Y de cada una tenemos las veces que se repite. Entonces, la frecuencia observada absoluta va a ser únicamente la sumatoria de todas esas velocidades que están incluidas dentro de ese rango, las veces que se repite esas velocidades. Entonces, únicamente sumamos las veces que se repiten y nos da 46 vehículos. Luego tenemos la columna 4, frecuencia observada relativa. La otra era la frecuencia observada absoluta. Ahora tenemos la frecuencia observada relativa. Siempre cuando hablamos de relativa hacemos mención a un porcentaje. Eso no se vayan a confundir. Por lo tanto, siempre lo vamos a dividir entre el número total de observaciones. Entonces, la frecuencia relativa de una clase o grupo es una frecuencia dividida entre el total de frecuencias de todas las clases o grupos, expresada generalmente como un %. Así, para el quinto grupo del intervalo de 52.5 a 57.49 se tiene. Únicamente, ¿cuál sería el valor que registramos acá? 46 entre el número total de observaciones por 100 es igual a 23%. Entonces nos está diciendo 23% de frecuencia que se repite esta velocidad con respecto al total de los datos. Frecuencia acumulada absoluta. Allá ya no estamos haciendo de observada relativa, ¿no? Son frecuencia acumulada absoluta. Ya las representamos por una F sub I y A de absoluta. La frecuencia total de datos de los valores menores que el límite real superior de clase de un intervalo de clase dado se conoce como frecuencia acumulada absoluta, hasta ese intervalo de clase inclusive. Así, para el quinto grupo del intervalo de 52.5 a 57.49 tendríamos, ¿qué quiere decir? Vamos a sumar todas las frecuencias hasta el punto de análisis donde estamos analizando, que en este caso era la 46. Entonces sumamos 1, 5, 14, 35 más 46 y nos va a dar 101 vehículos. Entonces 101 vehículos tienen velocidades menores ¿a cuánto? A ese rango, a ese intervalo que hemos identificado, ¿no? Que era 57.49. Eso nos indica la frecuencia acumulada absoluta.
Luego, la frecuencia acumulada relativa. Ya sabemos, relativo siempre porcentaje. Entonces, la frecuencia acumulada relativa es la frecuencia acumulada dividida entre la frecuencia total. Así, para el quinto grupo del intervalo que estamos haciendo análisis, se tiene. Sería los 101 que hemos encontrado, ¿no? Se va a cortar, creo, y después nos volvemos a conectar ya, por favor. Bien, entonces sería 101 entre 200 por 100 nos daría 50.5%. Eso quiere decir que el 50.5% de los vehículos tienen velocidades menores a 57.49 en la frecuencia absoluta relativa. Y esta es la tablita que, haciendo un pequeño ejemplo de cada uno, hemos ido llenando. En este caso, hemos identificado el punto medio, la frecuencia observada absoluta, la relativa, la frecuencia acumulada tanto en absoluta como relativa, y después vamos a ir llenando otras columnas adicionales para ver cómo poder identificar nuestras distribuciones de frecuencia. Y vemos cómo hemos identificado nuestro número de clase, ¿no? Que eran 10 y el rango o ancho de cada clase. Que si vemos esto menos esto nos va a dar 5, de acuerdo a lo que hemos determinado. Representación gráfica de los datos de velocidad de punto. Histograma de frecuencia. ¿En qué consiste un histograma de frecuencia? Es una serie de rectángulos que tienen como base los intervalos de la clase o grupos de velocidad, es decir, ¿cuál sería acá? Intervalos de la clase o grupos de velocidad sobre un eje horizontal con sus centros en las marcas de clase. ¿Cuáles serían las marcas de clase? Esto de acá ven 35, o sea, los puntos medios. Y como alturas, los respectivos por ciento de las observaciones totales, o, en otras palabras, las frecuencias observadas relativas. Entonces, vamos a utilizar prácticamente esta columna de puntos medios y esta columna de frecuencia observada relativa. Y ese histograma de frecuencia también nos sirve para hacer un polígono de frecuencia, que no es más que una gráfica de línea donde se traza las marcas de clase y puede obtenerse uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos del histograma. Así, por ejemplo, una representación gráfica de los datos de velocidad de punto sería este histograma, donde los datos de las columnas 2 y 4 de la tabla de distribución de frecuencia se utilizan para construirlos. Y ese vendría a ser el histograma. Vemos que en el eje horizontal tenemos las velocidades y en el vertical la frecuencia observada relativa. Y uniendo cada vértice y cada eje central del rectángulo, formamos el polígono de frecuencia. ¿Y qué nos está indicando este histograma? Nos está indicando con qué frecuencia se repite cada velocidad. O sea, 55 se repite un 23%. Esa es su frecuencia de repetición. Eso únicamente nos indica el histograma. Y lo mismo hace el polígono, solo que ya une solo los vértices del eje central, ¿no? Y ahí tenemos el polígono. También tenemos otra representación gráfica
que es la curva de frecuencia acumulada de velocidades de punto. Esta se forma con los datos de la columna 1 y 6 de la tabla de distribución de frecuencia. Se utilizan para dibujar la curva de distribución de frecuencia acumulada relativa. El porcentaje acumulado se refiere al porcentaje de vehículos viajando por debajo de una velocidad dada. Los porcentajes acumulados se dibujan contra el límite superior de cada grupo de velocidad. Entonces, se hace la gráfica. Si se dan cuenta, estos son todos los intervalos de velocidades identificadas y esa es la frecuencia relativa. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar ¿Qué pasó? les voy a pasar a su... por el chat una hoja en Excel para que vayamos elaborando, ¿ya? Vamos a hacerlo junto conmigo. ¿Les llegó? Todavía, ingeniera, no nos llegó el Excel que dijo Sí, al está en el grupo. chat del Zoom. En el chat del Zoom. En el chat del Zoom. Sí, ya ¿Ya lo llegó, pudieron ver? ingeniero. Descárguenlo y vamos a trabajarlo, ¿ya? Para ver cómo funciona el desarrollo del ejercicio. ¿Todos lo descargaron? ¿Tienen esto? Es esto lo que les pasé, ¿no? Sí. Ya. Entonces, tenemos aquí en la parte izquierda las velocidades y el número de vehículos observados. Están identificados por color, son en total 200 y están identificados por color o sea, ya están separados por los intervalos de clase. Si se dan cuenta, todos los plomitos están dentro de 32.5 a 37.49, que serían todos estos de acá. Y en su tercer columna de la tabla de la izquierda están la sumatoria de la frecuencia. Suma todos los que están dentro de ese mismo color o ese mismo intervalo de clase. ¿Ya? Entonces aquí ya están identificados cuáles son los extremos de cada uno. Lo que vamos a hacer en el punto medio, ¿se acuerdan qué era el punto medio? Su nombre lo indica, ¿no? Va a ser la mitad de ese intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sacamos el promedio o sumamos
ambos extremos y lo dividimos entre 2. Vamos a poner un redondeo, redondear, promedio, y vamos a anotar este. Se ve. Ya, entonces, continuando, dijimos que había que sacar el promedio, ¿no? Entonces, lo seleccionamos, vamos a hacer el redondeo a 2 decimales y obtenemos. Y únicamente arrastramos, ¿no? Para copiar la fórmula. Entonces, hemos obtenido el 35, que era el mínimo de todas nuestras velocidades, y el máximo 80, que es el que vimos cuando estuvimos resolviéndolo por separado. ¿Sí? Luego, ¿qué decía el ejemplo? Una consulta, ingeniera, ¿lo ¿Sí? puede poner a la fórmula del redondeo? A la ecuación, claro. ¿Así? Sí, es. Estamos sacando el promedio, ¿no? O en este caso, como son dos datos únicamente, podemos hacer la suma de estos dos datos dividido entre 2. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven esta otra pantalla o no? Solamente se ve la tabla del Excel, ingeniera. Ya, están viendo. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la frecuencia observada absoluta. ¿En qué consistía esa frecuencia? Ya dijimos que frecuencia es que se repite, las veces que se repite el mismo término. Entonces, vamos a sacar de cada uno esto. Vamos a poner igual y vamos a hacer todos los que coinciden el mismo color, donde es la suma de las veces que se repite. En este caso, sería del plomo, luego del azul. Aquí ya está la suma, ¿no? Y hacemos lo mismo con cada uno de los correspondientes. El naranja, el otro color. Hacemos lo mismo con el otro. Y así sucesivamente. Nosotros acá ya tenemos la sumatoria, ¿no? De cada uno de los intervalos de clase. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien habló? Vamos sumando. Y el último sería el lo. Y vemos que suman en total 200. Efectivamente, son los 200 datos que tenemos registrados. ¿Sí? No hay problema hasta aquí, ¿no? No, todo claro. Sí, ¿no? Luego vamos a hacer la frecuencia observada relativa. Esa va a estar con respecto al dato total, o sea, los 200. El n, o sea, la columna 4, va a ser cada una de las frecuencias observadas absoluta dividida entre el número total
de observaciones multiplicado por 100. Entonces, simplemente vamos a aplicar la formulita. Va a ser entonces igual a este número, a esta columna, la columna 3, multiplicada, bueno, le podemos hacer paréntesis para que más o menos quede similar a la formulita. Dividido entre 200, le ponemos F4 para que quede estándar y no se mueva. Cerramos paréntesis, multiplicado por 100. ¿Sí? Y lo arrastramos. La sumatoria ¿Puedes mostrar de otra esta vez columna, la fórmula? ya. Entonces, ¿qué hacemos? Va a ser la frecuencia observada absoluta dividida entre el valor total de las observaciones, que son 200. Esta la vamos a hacer fija porque vamos a arrastrar la fórmula. Entonces le ponemos F4, ¿no? Para hacer fija el valor y no se mueva cuando arrastremos. Luego lo multiplicamos por 100. ¿Sí? ¿Han hecho eso? ¿Alguien tuvo problema o está bien? Está bien, Y Emilio. nos vamos en el extremo y arrastramos la fórmula. Y la sumatoria nos tiene que dar 100%. Siempre en la frecuencia observada relativa va a estar el 100%. No nos puede dar por demás, porque estamos hablando del 100% de todos los datos. Era el N, es el 200 dado la sumatoria de la frecuencia Exacto, absoluta, ¿no? exacto, exacto. Siempre es con respecto al total de los datos observados. Y nuestros datos totales son 200. ¿Sí, no? ¿No hay problema en eso? Sí, todo claro, Michelle. Ya. Ahora vamos a pasar a la frecuencia acumulada absoluta. Su término ya lo dice acumulada. Es que quiere decir que a medida que vamos avanzando, vamos a ir sumando los anteriores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir sumando los anteriores. ¿De qué? De la frecuencia observada absoluta. Entonces, el primer término, ¿qué va a ser? El primer término va a ser igual a la frecuencia observada absoluta. Va a ser 1. El siguiente término, ¿qué va a ser? Va a ser de esa fila más la anterior. O sea, va a ser 6 más 1. Y de la siguiente va a ser 14 más la anterior. ¿Sí? Entonces eso lo jalamos. ¿Cuánto nos da? 200. Vamos a llegar a los 200. No podemos pasar de nuestros datos, ¿no? Nuestros datos son 200. Acumulados, sumamos todo, va a ser 200. La última va a llegar a 200. ¿Se entiende? Yes. Está fácil, ¿no? ¿Alguien tuvo dificultad o estamos todos iguales? En la última columna, ¿cuál era la fórmula? En absoluta. La última columna, la que estamos haciendo, la 5. La frecuencia acumulada absoluta, ¿no? Sí, Como dice su nombre, acumulada, lo que vamos a hacer va a ser sumar todas las frecuencias observadas, es decir, ¿ven mi mouse o no? sí se ve, ¿Dónde está ingeniero. el Ingeniero, cursor del mouse? Ya, perfecto. Entonces, vamos a sumar cada una de estos términos, pero lo vamos a hacer considerando el anterior, arrastrando el anterior. Para el primer término va a ser igual, va a ser el mismo.
sea, copiamos el primer término. Ya para el segundo va a ser la siguiente fila más la fila anterior. Sumamos. Para la siguiente fila, la tercera va a ser la frecuencia observada absoluta de esa fila más la sumatoria de todas las frecuencias anteriores, que sería 5 más 1, 6. ¿No? Y así sucesivamente. Va a ser 35 la frecuencia observada absoluta, que sería 35 más la sumatoria de todas estas anteriores. 1 más 5 más 14, que serían 20, entonces 35 más 20 sería 55. Y así hacemos con cada una hasta llegar a la última, donde la última siempre va a ser el total de mis datos. Siempre va a ser el total de mis datos. En este caso, nuestros datos son 200, entonces va a coincidir con 200. No puede ser más. Si está por demás, quiere decir que algo estamos haciendo mal. ¿A todos les salió lo mismo? Sí, ingeniera. Ingeniero. Ya. Ahora vamos a ver la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada relativa. Ya apenas escuchemos relativo es porcentaje. Aquí estamos viendo dos tipos de frecuencia, ¿no? Una frecuencia observada relativa y la otra es frecuencia acumulada relativa. Entonces la acumulada va a tener que llegar al 100%. Nos va a decir cuánto con respecto al 100% es esa velocidad, con qué frecuencia se repite. Para eso vamos a tener que multiplicar la columna 5 por 100 y dividir entre el total de mis observaciones. Y el total de mis observaciones son 200. Y eso vamos a hacer con cada una de ellas. Entonces, vamos a ir a elaborar. Entonces, ¿qué nos pide FIA? Que va a ser la frecuencia acumulada absoluta, esta de acá. Vamos a poner entre paréntesis ya. Vale, perdón. Dividido entre el total de mis observaciones. ¿Cuál es el total de mis observaciones? 200. Vamos a poner F4 porque va a ser la misma fórmula que se va a repetir para todas las filas. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 100. Entonces, tenemos que el 0.5% de mis velocidades coinciden con 35. O sea, 0.5% se repite la velocidad de 35. Eso me está indicando. Y arrastramos la fórmula. Y el último de mi fórmula va a dar el 100%. Porque estamos hablando de un 100%, como cuando hablamos de frecuencia relativa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Todos llegaron a eso? ¿O a alguien le salió otra cosa? Está bien, ingeniero. Ya. Entonces la siguiente va a ser la columna 7. ¿Qué consiste la columna 7? Entonces, la columna 7 va a ser la columna 2, es decir, el punto medio elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a esto elevado al cuadrado. ¿Sí, no? Y arrastramos. Eso no hay mucha complicación. ¿Sí? Ingeniero. ¿Están hasta ahí?
Sí, Ya. Luego la columna 8 va a ser la columna 3 por la columna 2. ¿Qué es la columna 3? La columna 3 es la frecuencia observada absoluta multiplicada por la velocidad o punto medio, que en este caso sería. Entonces sería la columna 3, esto multiplicado por la columna 2. Y obtenemos ese valor. Y copiamos la fórmula. ¿Todos están hasta ahí? Sí, ingeniera. Ya, por favor, si no le entienden, pregunten ya. Está fácil la secuencia. Ingeniera, Entonces la para columna elevar al cuadrado, disculpe, para elevar al cuadrado tienen arriba de del número 6 hay como un conito invertido. ¿Lo puede ver? Le pone el chip. Así, a ver, este le pone con el shift y el 2. O sea, pone el número, bueno, hace referencia a la celda, en este caso sería, bueno, 35, y luego el shift y el 6. ¿Le sale? ¿Le sale o no? Arriba del 6 tiene ese conito, ¿no? ¿O no? Del número 6 que está arriba del teclado. Si no Y luego le pone multiplique el dos 2. veces la misma celda, compañero. Claro, si no le sale es que a veces está configurado su teclado diferente. Si su teclado está diferente, para que le cambie al formato que tiene, puede apretar Windows y Enter 2 veces y va a cambiar de inglés a español. La, la tecla Windows, ¿no? O mejor dicho, la tecla Windows y la tecla espaciadora, 2 veces. O si no, como dice su compañero, lo multiplicamos 2 veces el mismo término. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Va a dar lo mismo. Esto otra vez por esto. Y nos va a dar lo mismo. ¿Listo? ¿Cómo estamos? ¿Lo hicieron? sí, eso sale. Ya. Ahora vamos con la columna 9. ¿En qué va a consistir? Multiplicar la columna 3, que va a ser la frecuencia observada absoluta, f sub i, por la columna 7, que va a ser la velocidad al cuadrado. Entonces, únicamente la columna 3 por la columna 8. Bueno, la columna 7, mejor dicho. La columna 7 y copiamos la misma fórmula para todo. ¿Todos llegaron hasta ahí? Sí, está saliendo lo mismo. Sí, ingeniero. Ya. Ahora vamos a hacer la gráfica, el famoso histograma de frecuencia. ¿Lo tienen todo? Para que empecemos a hacer la gráfica, por favor.
Sí, ingeniero, hasta allá. Ya, perfecto. ¿Qué era el histograma de frecuencia entonces? ¿Por qué datos está formado? Dijimos que está formado por la velocidad de punto medio y como eje horizontal y la frecuencia observada relativa. Frecuencia observada relativa, es decir, ¿qué columnas? Vamos a utilizar estas columnas. Vamos a utilizar esta columna como eje horizontal y esta columna como eje vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los valores de 3580, le vamos a dar control y nos vamos a la columna 4, también dentro de ese rango de 0,5 a 1. Y ya tenemos los dos seleccionados, ¿cierto? Podemos soltar el control y ya están las dos seleccionadas. ¿Sí? ¿Todos están así? Sí, Ahora nos vamos a insertar. ¿Qué vamos a insertar? Gráficos recomendados. ¿Qué gráficos? Columnas agrupadas. ¿Hasta ahí todos van? Ingeniero, el anterior paso que dijo antes de insertar. Ya. Entonces vamos a seleccionar nuestros datos para formar nuestro histograma. El histograma se forma por esta columna de puntos medios como eje horizontal y esta columna de frecuencia observada relativa por eje vertical. Para eso vamos a seleccionar únicamente los datos que van a aparecer en la gráfica, que serían de 35, seleccionamos hasta 80, terminamos de seleccionar, luego hacemos control y hacemos clic en la columna 4, manteniendo control y soltamos. Las dos columnas tienen que estar seleccionadas. ¿Están seleccionadas las dos, así como la mía? No. ¿No? Sí, ya está. Man- Y ¿Sí? ¿Alguien tuvo problemas? ¿O todos sí, están bien? ¿Era shift o era Sí, ¿no? control? Con control, con control. Control es para que le seleccione celdas, o sea, columnas saltadas. Únicamente tenemos que seleccionar esas dos columnas, nada más. La columna 2 y la columna 4. ¿Está así resaltado como el mío? Sí, Ya. Luego nos vamos a la pestaña Insertar. Dentro de Insertar, buscamos el sector de gráficos y en el sector de gráficos nos vamos a este interrogante, gráficos recomendados. Hacemos clic y en la primera pestaña, gráficos recomendados, nos vamos al segundo, que dice columnas agrupadas. Y vemos aquí cómo nos va a salir. Al lado derecho, vemos cómo nos va a salir. Una vez seleccionada esa columna, ese tipo de gráfico, le damos a aceptar. ¿Hasta ahí están todos? Y nos va a salir nuestro grafiquito. ¿Todos están hasta ahí? Sí. sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué le vamos a hacer acá? Le hacemos doble clic a las figuras que tenemos rectangulares y nos va a aparecer esta ventanita donde dice superposición de series y ancho de rango. ¿Le salió eso al lado derecho? Sí. Ya, nos vamos a ir al ancho de rango y le vamos a poner 0 y le damos enter. Se agruparon todos mis rectángulos, si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Todos están hasta ahí?
Sí. Sí, ingeniero. Ya. Ahora vamos a cambiarle de color. Nos vamos al relleno, a ese baldecito, relleno y línea, relleno. Le vamos a hacer un poco más claro, color de relleno, para que se pueda diferenciar. Bueno, perdón, tenemos que seleccionar todo. Para seleccionar todo. Ay, ya, ahora sí. Seleccionamos todo y le damos. Y podemos ir a borde y le vamos a dar un borde más oscurito. Ahora sí. ¿Listo? ¿Todos están así? Sí, ingeniero. ¿O alguien se complicó un poquito? ¿Está bien, no? ¿Lo cambiaron el color? Ingeniera, disculpe, ingeniera, ¿cómo hizo ¿Sí? para llegar a ancho de rango? ¿Cómo hizo para llegar a ancho de rango? Le damos clic en la imagen del rectángulo, doble clic, y nos va a salir este. ¿Le salió eso? Ah, ya, está bien, gracias. Ya. Y ahí ya le cambiamos a 0 el ancho de rango para que se puedan unir. ¿Ya todos están hasta ahí? Ahora vamos a colocarle nombres a nuestros ejes. Hacemos clic en la imagen, vamos al signo más, nos vamos a donde está título de eje, y nos va a aparecer los ejes. Le hacemos clic en el título del eje en el vertical. ¿Qué debería decir? Ahí debe decir frecuencia observada relativa. Entonces le vamos a poner frecuencia observada. Ahí se va a cortar, creo que otra vez. Relativa. Y entre paréntesis le ponemos en qué va a estar esa frecuencia en porcentaje, ¿no? En porcentaje. ¿Y qué va a tener por título el eje horizontal? Velocidad, ¿no? Porque está formada por nuestras velocidades. ¿Y qué unidades tiene esa velocidad? Velocidades. Velocidad en kilómetro por hora. Y, y ya. ¿Hasta ahí todos van? ¿Todos están hasta ahí? Ingeniero. Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. A ver, alguien me escribió, yo no puedo, yo no pude. ¿Quién? ¿Quién está escribiendo? ¿Cómo le fue a Aleluya? ¿Pudo resolverlo? Sí, ingeniera, fue eso hace rato, pero ya pude. Ah, ya, perdón, recién lo vi. Ya. Entonces, perfecto, hasta ahí está clarísimo, ¿no? Ahora vamos a hacer nuestro polígono de frecuencia. ¿Cómo hacemos nuestro polígono de frecuencia aquí mismo? Va a ser medio complicado. Vamos a tener que hacer una copia, control C, seleccionamos la gráfica, control C y hacemos clic a otro lado y control V. Tenemos una copia de nuestra histograma. ¿Sí? Ya tenemos dos copias. Seleccionamos el histograma de la derecha y nos vamos a insertar gráficos y le vamos a dar al cuarto, a esta. ¿Todos están hasta ahí? Al que dice líneas.
¿A dónde se fue a insertar gráfico? ¿Todos crearon una copia de la anterior o no? Sí. Ahí no hay problema, ¿no? Ya. En la copia de la derecha nos vamos a insertar a la pestaña insertar seleccionando previamente nuestra copia de la derecha. La seleccionamos, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados, lo mismo que el anterior, solo que ahora nos vamos a ir al cuarto, al que dice líneas, donde está dibujada como esa montañita. Y entonces a la derecha vemos ese gráfico. ¿Estamos con eso? Sí, ingeniera. Perfecto, entonces le damos a aceptar. ¿Ya? Ahora seleccionamos nuestra imagen, nuestra rayita, y le cambiamos de color. Todo le sale esta pestaña, ¿no? O sea, la que está el cuadro que está a la derecha, donde dice formato de serie. ¿O no? Si no le sale, selecciona, hace doble clic y le va a salir. ¿Sí? Y nos vamos al baldecito de color para cambiarle color. Y le vamos a cambiar el color a la línea. Le vamos a poner un naranja para diferenciar. Listo. ¿Hasta ahí todos están? Sí. Sí, sí. Ya. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a cambiar el título. Vamos a insertar el gráfico de polígono de frecuencia al gráfico del histograma de frecuencia. Lo vamos a tener los dos en uno para ver lo que efectivamente nos decía la definición, que cada uno de estos vértices del polígono de frecuencia tiene que coincidir con el eje central de cada rectángulo, o sea, aquí, aquí, aquí y aquí, y así sucesivamente. Para eso, vamos a cambiar nuestro título y le vamos a poner a ambos, le vamos a poner histograma y polígono de frecuencia. Copiamos el de acá, histograma y polígono de frecuencia. Copiamos el mismo nombre y lo pegamos en el gráfico de la derecha. Seleccionamos el gráfico de la derecha y le vamos a dar sin relleno. Lo agarramos. Oh, no me sale. Esperen. Sin relleno. Ahora sí. Ahora ya se volvió transparente. ¿Todos están así? ¿Lo ven? Sí. Lo pueden mover y vamos a hacerlo coincidir. Lo mueven con las flechitas de tal manera que coincida la figura. Y efectivamente, ¿no? El polígono de frecuencia, a ver, creo que alguien no puede entrar. ¿Qué falta? No sé, uno de sus compañeros, Magalí Jiménez, dice que no puede entrar.
¿Ya? ¿Todos llegaron hasta ahí? Hola. Sí, ingeniera, todo bien. ¿Ya? Entonces ya tienen, y efectivamente se ve, ¿no? El polígono de frecuencia nos indica eso, ¿no? Que en cada eje central del rectángulo va a ir el quiebre de nuestro polígono. Y ahí está quebrando en cada eje central del rectángulo. Ahora, ¿cuál faltaría hacer? Faltaría hacer Ingeniera, ya está por acabar la reunión, disculpe. allá. Entonces nos vamos a conectar de nuevo. Mejor conectémonos y entremos de nuevo ya, por favor. Ya, todos quedaron ahí, ¿no? Hicieron el histograma y el polígono de frecuencia. No hubo problemas, ¿no? Tienen que tomar siempre el dato en cuenta que a la mitad del histograma, bueno, a la mitad del rectángulo, está siempre la media de esas velocidades. Si se dan cuenta, 35 está justo a la mitad del rectángulo. No quiero que me lo coloquen a un extremo, es a la mitad. El 40 está a la mitad del rectángulo, así como el 45, 50, hasta el 80, siempre a la mitad. Ya, ahora vamos a hacer la frecuencia acumulada. Vamos a mover o copiar. Vamos a crear una copia de esta pestaña. Le damos clic derecho, mover o copiar. ¿Cómo se llama? 01. Lo identificamos, hacemos clic ahí y le damos, bueno, va a ser en la misma hoja, ¿no? Crear una copia, aceptar. Entonces ya se duplicó. Y le damos a poder el nombre de acumulado. Esta la podemos borrar, ya la tenemos en la otra. Ahora vamos a hacer la curva de frecuencia acumulada de velocidades. Esa está formada por, como eje horizontal, las velocidades, pero en su intervalo máximo de cada una, en la columna de intervalo máximo, es decir, aquí. Vamos a utilizar esta columna como eje horizontal y como eje vertical vamos a utilizar esta de aquí. Vamos a utilizar la columna 6. Entonces, ¿me siguen? Ya. Vamos a seleccionarla con control. Vamos a la columna 6. Luego de tener seleccionado, nos vamos a insertar. Nos vamos otra vez a gráficos recomendados y nos vamos al cuarto gráfico, líneas. ¿La ven esa curva, no? ¿Todos están hasta ahí? ¿Qué columnas eran, ingeniera? Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a utilizar la columna de la columna 1, vamos a utilizar la que tiene el máximo intervalo de cada clase. O sea, esta de acá. La seleccionamos, luego vamos a control y nos vamos a la columna 6. ¿Sí? ¿Está seleccionado?
Todos tienen seleccionada la columna 1, pero dentro del rango de máximo intervalo, y la columna 6. Sí. Ya, nos vamos entonces a la pestaña. ¿Sí? No, nada, solo sí. Ya. Entonces nos vamos a la pestaña insertar y dentro de la pestaña insertar nos vamos al sector de gráficos. Vemos otra vez ese interrogante, gráficos recomendados, y dentro de gráficos recomendados nos vamos al cuarto gráfico, que es esta de líneas. Y podemos ver esa figura a la derecha. ¿Sí? ¿Todos están hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Entonces le damos a aceptar. Y nos salió nuestro grafiquito. Tiene que salir ese gráfico. Ahora vamos a arreglarle un poco el gráfico. Vamos a hacer que el eje vertical quede como valor máximo de 100 y cuyas unidades principales esté de 10. Entonces nos vamos, seleccionamos el eje vertical. Si es que no le aparece este gráfico, hacemos doble clic y nos va a aparecer a la derecha. Ahorita como máximo tenemos en las opciones del eje, tenemos máximo 120. Nosotros no lo queremos hasta 120, lo queremos hasta 100. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia es hasta 100. ¿Para qué queremos 120? Entonces le ponemos 100. Y como unidades principales, le vamos a poner 10. Ya está 10. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo ven? Ya se distribuyó mejor. ¿Todos están hasta ahí? Todo claro, ingeniera. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle nombre a cada una de nuestras unidades. Le vamos a poner entonces velocidades o velocidad y frecuencia acumulada relativa. Entonces, para poner nombre, hacemos clic en nuestro gráfico, nos va a aparecer el signo más, nos vamos al más y necesitamos título de los ejes, ¿no? Tiqueamos título de eje y cambiamos el nombre haciendo clic en cada uno. Perdón, control Z. Ya, en cada uno de esto. Entonces escribimos este que vendría a ser el eje vertical, frecuencia, ¿qué cosa? Acumulada relativa. Acumulada relativa. ¿Y en qué unidades está? Está en porcentaje. Y el eje horizontal vendría a ser la velocidad. ¿En qué unidades? En kilómetro por hora. Listo. ¿Y qué nombre tiene nuestro gráfico? Es curva de frecuencia acumulada de velocidades de punto. Entonces le cambiamos el nombre. Curva de frecuencia acumulada de velocidades de punto. ¿Sí? Podemos agrandarla, podemos hacer que sea para que entre el título en una sola fila. ¿Todos hasta ahí?
¿Cómo les está yendo? ¿Todo bien? Ingeniera, está perfecto. Ya, ahora vamos a ponerle un poquito de cuadrículas a la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a la pestaña, al más, seleccionamos nuestro gráfico y le vamos a dar, a ver, tablas, no. Vamos a ir aquí, seleccionamos línea de cuadrícula, vamos y está en horizontal vertical primario y nos vamos al vertical subordinado primario. Y de esta manera ya tenemos más identificado dónde salen cada uno de nuestros valores para poder identificarlo mejor. ¿Sí? O sea, solo seleccionamos la gráfica, nos vamos al más, nos vamos a línea de cuadrícula en el signo de la flechita y tiqueamos el último que está visible, vertical subordinado primario. Si lo destiqueamos, no nos sale la vertical. ¿Ya? Tiqueamos y ya tenemos un poco más representativo el gráfico. ¿Hasta ahí todos? ¿Todo lo hicieron? Disculpe, ingeniero, ¿qué fue lo último que hizo? Estaba esperando todavía yo. Ya. Ya tiene la graficada, ¿no? La curva. Sí, sí. Ya. Lo único que hicimos fue irnos al más y en el más le pusimos una cuadrícula adicional vertical. Nos fuimos a línea de cuadrícula, nos fuimos a la flecha y habilitamos esta vertical subordinado primario para que nos salgan estas cuadrículas más pequeñas, verticales, porque la primera ya estaba seleccionada. ¿Sí? ¿Le sale lo mismo? Sí, ya estuvo. Ya. ¿Cómo les fue a todos? ¿Llegaron ahí? ¿O a alguien le faltó? ¿O no entendieron alguna parte? ¿Todo bien? La Todo última bien, ingeniero. gráfica, la última gráfica, ingeniero, estoy en el micro llegando a mi casa, lo estoy haciendo por mi celular, se cortó mi internet y no lo entendí lo último. ¿Quiere que lo hagamos de nuevo? Si se puede, ingeniera, por favor. Ya. De cero, para los que no lo vieron. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el intervalo de mayor valor de velocidades, el intervalo de clase. Con control nos vamos a frecuencia absoluta relativa. Seleccionamos, porque vamos a hacer la frecuencia acumulada relativa de las velocidades de punto.
Entonces, con eso nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos y con gráficos elegimos el cuarto gráfico donde se ve esa curva. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ingeniera. Ya, le damos a aceptar. Entonces, ya, está dibujada nuestra gráfica. Ahora vamos a hacerle clic en el eje vertical, porque nuestros datos de la velocidad acumulada relativa solo es hasta el 100%. Y aquí vemos que supera hasta 120. Entonces, le hacemos doble clic aquí, nos va a salir esta pestañita. Y en máximos, límites máximos, le vamos a poner 100. Y en principales, bueno, ya automáticamente cuando le pongo 100 se pone a 10. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Ya. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser colocar nombres a nuestros ejes. Perdón. Ejes, título de ejes. Seleccionamos y definimos. Sabemos que la frecuencia acumulada relativa está formada por, como eje vertical, frecuencia acumulada relativa que está en porcentaje, y como eje horizontal, la velocidad. Está en kilómetros por hora. Le ponemos título a nuestro gráfico, cuyo título es Curva de frecuencia acumulada de velocidades de punta. Curva de frecuencia acumulada de velocidades de punta. Y lo agrandamos. Sí, hasta ahí no hay duda, ¿no? no. Entiendo, entiendo. Y ahora, para poder apreciar mejor los valores de cada uno de estos horizontales, vamos a ponerle una división más para poder ver de dónde sale. Entonces nos vamos al más, seleccionando el gráfico, y nos vamos a la línea de cuadrícula, a la flecha, y hacemos clic en vertical subordinado. Y nos salen más cuadrículas. Y se definen mejor nuestros valores de dónde sale. Es decir, que 72.49 se encuentra en este punto y queda un valor de frecuencia absoluta relativa de prácticamente un 96,7%, ¿no? Hasta ahí sería entonces las gráficas. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver para qué nos sirven las otras columnas que hemos sacado, porque si se dan cuenta, solo hemos manejado hasta aquí, hasta esta columna. Hemos utilizado el punto medio con la frecuencia relativa acumulada, aquí, frecuencia observada relativa, para determinar tanto nuestro histograma y polígono de frecuencia. En el otro caso, para hacer nuestra curva acumulada, hemos utilizado la columna intervalo de clase, pero con el valor máximo de ese intervalo, y la frecuencia acumulada relativa. Pero no hemos visto nada de las otras columnas. Así que grábenlo, y la otra clase, bueno, va a ser
el martes ya en clase, en presencial, que lo vamos a ver. Si quieren, lleven su portátil, pero como hay computadora ya, trabajamos en las computadoras. Ya, entonces el día jueves van a hacer su presentación. Háganlo lo más, esfuércense, que se vea cómo lo han hecho, fotografías de ustedes midiendo, resultados de tablas, gráficos, cómo nos podrían mostrar y explicar los resultados obtenidos lo más representativamente posible. ¿Está bien? Ingeniera, disculpe, ¿el día jueves va a ser por Zoom o presencial? Va a ser por Zoom porque hasta ahora, hasta que tengo entendido, creo que sigue el virtual, ¿no? ¿O hay alguna novedad de que se suspendió? Toda la semana virtual. Sí, toda la semana. Así que ustedes van a presentarlo ya, su presentación ya ustedes coordinan con sus compañeros, todos tienen que exponer ya. Divídanse, no solamente una persona del grupo. Me van a pasar luego su lista y todo eso. Les voy a tomar la lista, más bien ahorita hablando de lista. ¿Ya? Aguilar Arroyo, Aleluya Aika. Presente, presente. A ver, le voy a compartir la pantallita para que la vean, para que Está, después... sigue, presente. Sí, Aleluya. un momento, por favor. Le da la pantalla, ¿no? Aguilar no está, Sí, ¿no? Aleluya, sí. ¿Ya? presente, presente, presente. ¿Ya? Álvarez Céspedes, Presente, ingeniera. ¿ya? Antesana Calizaya, Arteaga Muñoz, Presente, Arteaga. gracias. De Calizaya no Beltrán, sirve su micrófono, ingeniero. de Calizaya no sirve su micrófono, Antesana. de Antesana. Y está en la lista aquí, a ver, lo voy a verificar. ¿Y qué pasó con su micrófono? No sabe manejar. Estaba con su celular. Que me manda un mensaje, pero ¿sabe escribir un mensaje? No creo. Ah, pero aquí no lo veo. ¿Está conectado ahorita? Antesana, no lo veo conectado. ¿Con qué nombre se conectó? Estaba Antes- conectado. Antesana no aparece aquí en la lista, en los que están en participantes. 47 tengo y no aparece Víctor Antesana. Hugo, Víctor, Víctor Hugo, Antesana, Calizaya, creo. no hay, no está en la línea. No está en la línea. Beltrán Cruz, Presente. Butrón Barba, Presente.
Ya. Kawasiri Garrón. Presente. ¿Dónde? Kawasiri. Presente, Inge. Sí, sí. Ya. Canaviri Ugarte. Presente, ingeniero, aquí estoy. Ya. Choque, choque. No hay choque. Clavijo Ábalos. Tampoco. Colque Lucas. ¿Está Colque? Colque Sí, ingeniera, Lucas. sí está. Ya. Copa Mamani. Presente, ingeniera. Ya. Corcos Díaz. Presente. Ya. Durán Equice. Presente, ingeniera. Ok. Espinosa Mérida. Presente, ingeniera. Ya. Fernández Flores. Presente. Ya. Gamboa Padilla. Presente. Herrera Fernández. No hay. Huanca Colque. Presente, ingeniero. Ya. Hurtado Ferrufino. No hay. Ibáñez Ruiz. Ibáñez o Jiménez Sánchez. Tampoco. Lazo Saucedo. Presente, ingeniero. Ya. Luna Cáceres. Presente, ingeniero. Ya. Magariños Villegas. Presente, ingeniero. Martínez Achacoyo. Presente. Martínez Rojas. Presente. Melgar Saucedo. Presente, ingeniera. Ya. Mendoza Medrano. Presente, ingeniera. Moscoso Bonilla. Presente, ingeniera. Ontivero Sánchez. Presente, ingeniera. Paz Arano. Que pasen buenas